una ocasión, cuando se le imputaba a Napoleón el 1.000.000 de muertos franceses que habían caído a lo largo de todas las guerras napoleónicas, dijo: ¿qué significan 1.000.000 de muertos comparados con uno como yo? Dejamos a Napoleón a las puertas de España en 1808, pero hablemos del bloqueo que sufrió Inglaterra durante esos años. Napoleón pretendió agotar al pueblo inglés con este gran bloqueo. Lo que no contaba era con la potente armada, con la potente flota que tenían los ingleses. Ellos contaban con colonias y a fe que las utilizaron, Y muchos gobiernos europeos tampoco quisieron sumarse a ese empeño, sumarse a ese gran bloqueo. Por tanto, Suecia seguía tratando con los ingleses. Rusia, ¿a quién le iba a vender las maderas? Portugal seguía vendiendo vino a Inglaterra. Eso reveló al gran Napoleón y en consecuencia determinó invadir Portugal. Murat, con una gran tropa, se estableció en España, alegando que únicamente pretendían protegerla de una previsible invasión inglesa, lo que los españoles supieron poco más tarde, que la invasión ya se había producido y tenía casacas francesas, eran casacas francesas. Contra Portugal no se pudo, y en España hubo grandes luchas. El 2-3 de mayo de 1808, la población de Madrid se levanta, se subleva frente al invasor francés. Pero antes, habían ocurrido hechos ciertamente importantes que conviene comentar, conviene destacar. Fernando VII se había amotinado contra su padre, Carlos IV. Napoleón convocó a los dos en Bayona. Allí fueron raptados por el emperador francés. España, de una sola atacada, se había quedado sin rey y sin pretendiente. Eso enervó, quizás más, a las escasas tropas españolas que aún quedaban en la península y a la población civil. La guerra estaba preparada. Napoleón puso en el trono a su hermano José. Desde entonces se llamaría Pepe Botella. Lo sacó del trono de Nápoles y lo trajo a Madrid. Y aquí pues ocurrieron cosas ciertamente significativas, porque Napoleón pensaba que los españoles estarían aburridos de esta búlica monarquía. Los Borbones no habían funcionado muy bien hasta entonces, y Napoleón pensó que quizás destituyendo del cargo a Carlos IV y posteriormente a Fernando VII, que ya más tarde se llamaría el Deseado, conseguiría un cierto apoyo popular. Su hermano José no era mal rey, por cierto. Yo pienso que no era mal rey. Se abolió la Santa Inquisición, por ejemplo. Se cerraron conventos. Se quitaron ciertos derechos, es decir, muchos derechos, a la nobleza, a la aburridísima nobleza española. Aún así, en junio de 1808, un grupo de guerrilleros logran rendir a todo un mariscal. El general Dupont rinde armas en Bailén. Un grupo de guerrilleros han conseguido derrotar a toda una tropa especializada, a toda una tropa de élite, los soldados franceses. Esa noticia crispa a Napoleón y decide preparar una gran armée para arrasar España. Después del verano, entra con 160.000 hombres en España. Lo cierto es que esta tropa no estaba muy cualificada. Tuvo que movilizar toda la reserva del 1810, la quinta del 10, la tuvo que movilizar 2 años antes. Pero con esos 160.000 hombres, con esa gran marea humana y con Napoleón al frente, consigue su objetivo. Y el 2 de diciembre de 1808 entra triunfante en Madrid. El 2 de diciembre una vez más. La fecha, el aniversario en el que Napoleón se erigió como emperador de los franceses. Una fecha que le da suerte, también ganó Austerlitz. Aquí en España está muy poco tiempo, porque se entera de las rebeliones, de los dimes, de los diretes, que algunos de sus ministros están preparando en París, y en 1809, a primeros de 1809, tiene que salir corriendo hacia París. En España, a lo largo de la guerra, dejaron su vida 120.000 soldados franceses. Los españoles no se contaron. Napoleón siempre estaba en guerra. No sé si para alimentar su gloria personal. Quizá no pensara, quiero dominar el mundo, sino quiero este pequeño territorio fronterizo con el mío antes o después. Ello le lleva a luchar en Rusia, Egipto y otros muchos países. Creo que también tuvo su momento. El éxito alimenta el éxito y naturalmente la autoconfianza. Lo que me parece que no entendió es que el mismo nacionalismo que alimentaba sus ejércitos, al final empezó a infectar a los de sus enemigos. Los alemanes, los rusos, los españoles e incluso los austríacos.
Al final de aquella época, ellos también desfilaban con un entusiasmo similar. Lo cierto es que en 1809, 1810, 1811 se vivió una época de esplendor en Francia. Se creó la Universidad Imperial. El Estado Mayor Central contaba con más de 400 oficiales bien preparados, bien cualificados, que podían convertir en simples las órdenes complejas del gran emperador francés. Llega a la guerra de nuevo. Napoleón siempre afirmaba ser un gran amante de la paz, pero continuamente estaba en guerra. Yo creo que era innato en él, lo llevaba en la sangre. Y siempre guerras, siempre guerras. Grandes victorias, grandes derrotas. Al principio quizás las victorias eran más que las derrotas, pero en 1809, 1810 supone un cambio en el estado civil de Napoleón. Se divorcia de Josefina, aunque él en el fondo la seguía amando profundamente, físicamente e intelectualmente, y se casa con María Luisa, archiduquesa de Austria, una niña mona de 18 años que le da un heredero, el rey de Roma, nada más y nada menos. Napoleón, aunque había hecho la revolución con botas, en el fondo seguía siendo seducido por la idea de que las grandes monarquías europeas le reconocieran y respetaran. Así que se entroncó con los Habsburgo, nada más y nada menos. María Luisa le dio ese heredero y empezó un cierto periodo de felicidad en la corte francesa. En un intento por debilitar a las tropas británicas, Napoleón impuso un bloqueo económico en toda Europa. Portugal se negó a cooperar y Napoleón intentó su invasión. Durante 5 años sus hombres lucharon contra la feroz resistencia de los portugueses y después de los españoles. La campaña librada en ausencia del emperador fue un pequeño fracaso que costó la vida a 120.000 hombres. En Europa su comportamiento hacía imposible cualquier esperanza de paz. Sus hermanos fueron coronados rey y cualquier rebelión era brutal y sanguinariamente controlada. Antes aludíamos a un periodo corto de felicidad, y es que los franceses también estaban pasándolo mal a consecuencia de este bloqueo. Francia no contaba con todas las materias primas indispensables para el buen funcionamiento de la nación. Los almacenes franceses estaban saturados, no había intercambio, no había comercio. Los países de alrededor seguían comerciando a escondidas con Inglaterra. La situación era ciertamente insostenible, y por si fuera poco, se comenzaba a hablar del rumor de guerra que venía desde el este. Se preparaba la gran invasión a Rusia. Después de unas limitadas batallas, Napoleón y María Luisa entran de nuevo en Viena. Y allí se prepara la Grande Armée, la definitiva, la invasión de Rusia. Más de 600.000 hombres serían movilizados. Prácticamente la mitad eran extranjeros, bávaros, de Westfalia, de Prusia, austriacos, polacos, y la gran mitad francesa. La Guardia Imperial iba allí. Los 600.000 partieron hacia Rusia y en junio de 1812 entraron en la Santa Madre Rusia. En 1812 intentó invadir Rusia. Sus planes eran muy detallados, pero no había contado con la continua retirada del zar, que arrastraba a los franceses más y más hacia el este. Las poco pobladas y mal cosechadas tierras de la Europa del Este no podían proporcionar sustento para todo un ejército, y los hombres empezaron a morir de hambre. No hemos probado ni carne ni verdura, así que, arrastrados por el hambre, 30 de nosotros matamos a un perro, y con las ortigas que habíamos recogido nos preparamos un plato de verdura con la grasa del perro, acompañado con carne, ya que en las tierras de Polonia hay tan poca comida que no sería extraño que muriésemos de hambre. La campaña fue un desastre. Llegó el invierno y Napoleón se vio obligado a retirarse. Vio llegar a su ejército en las más lamentables condiciones. Es imposible imaginar qué pensaba. Su expresión parecía indiferente y despreocupada por el estado de sus soldados. Solo la ambición y el deshonor eran escuchados